Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si visitas el Parque Metropolitano de Santiago y detectas alguna situación de riesgo o peligro como focos de incendio, accidentes o robos, infórmalo de inmediato al número de emergencias 1466 desde tu celular. Para eso es importante que informes dónde está ocurriendo la emergencia y tus datos para entregarte ayuda personalizada. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedmimbu. Ya estamos con nuestra segundo panel de este día miércoles. José Francisco Lagos, ¿cómo estás? De República. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Y también con Javier Altamirano, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Fernando, mucho gusto y mucho gusto a José Francisco. Oye, hay varios temas, algunos de ellos los acabamos de conversar, pero también me encantaría conocer su opinión. José Francisco, cada vez que entra, y eso es bien interesante, cada vez que entra un caso de corrupción al sistema, no importa si es que es de un lado del espectro o de otro lado del espectro, uno como que siente que la estructura que se ha generado en términos de participación, en términos de atención, a estar más atentos a las cosas, de querer discutir temas, de pronto se hace un poquito a un lado y entra como un flujo brutal, esta idea de que toda la política no ayuda al país y por lo tanto las cosas se deberían hacer de otra manera, que eso vale para todos los lados, digamos. Estoy diciéndolo esto porque estábamos conversando sobre los ejemplos de corrupción que algunos vienen de antes, como el financiamiento ilegal de la política, la situación de San Ramón, lo que pasa, ahora se suma Vitacura, lo que pasó con las Fuerzas Armadas y Carabineros, lo que pasó con algunos las firmas corruptas de la candidatura de Diego Ancalao de la lista del pueblo, en fin, cuando se juntan 3 o 4 episodios de ese tipo, de pronto, me imagino les debe pasar a las personas que están más metidas en las políticas y quizás a ustedes dos les ocurre que cuando una persona que tiene interés pero no forma parte de este circuito, debe mirar todo esto como parte de un grupo que no tiene de alguna forma sustento moral para pedir votos, para presentarse a candidaturas de todo tipo. Sí. Francisco. Sí. Sí, yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que es que cada uno de estos actos de corrupción, finalmente un problema grave que generan es que siembran un manto de dudas sobre todo lo demás que está pasando. Es decir, la duda inicial que nace cuando se descubren por administraciones siguientes ciertas irregularidades de administración anteriores. Bueno, ¿qué pasará en todas aquellas municipalidades, por ejemplo, en el caso de Vitacura, en la que no ha habido cambio de cargo público de administración? Y obviamente es una duda razonable y por eso el desafío que tiene la institucionalidad es tan difícil, porque hoy día estamos reescribiendo, reinterpretando cómo van a ser las instituciones del país. Y una de las cosas que ha habido acuerdo más o menos transversal es la desconcentración y la descentralización del poder. Pero si esa desconcentración o esa descentralización no va de la mano con fiscalización moderna, adecuada, que impida o al menos evite varios de estos actos, yo creo que al final vamos a terminar culpando a la descentralización por cuestiones que obviamente son puntuales, son muy llamativas, pero que causan tanto daño, no solamente por el hecho mismo, que ya es grave, sino también por este manto de dudas que generan sobre el resto de las instituciones o de las organizaciones. Sí. ¿Tú cómo lo ves esto, Javier? Mira, suscribo 100% con lo que dice José Francisco. Yo creo que si hay una lección que hemos podido sacar en el último tiempo es que por mucho que se avance en nuevas leyes, en más exigencia,
siguen apareciendo casos. Y efectivamente, como dice José Francisco, hay un nuevo frente que va a empezar a concentrar un conjunto de recursos y de funciones, que es el Frente Regional, por ejemplo, que todos consideramos que es una gran noticia para descentralizar la toma de decisiones, para tener mucho más pertinencia en las decisiones respecto a lo que ocurre en los territorios. Pero si eso no va acompañado, por ejemplo, de rendiciones de cuentas y de una institucionalidad que efectivamente permita el control de la acción de esos agentes, vamos a trasladar el problema del nivel central al nivel regional simplemente. Entonces, yo creo una alerta que viene como parte de la construcción de un Estado moderno. Yo no soy tan alarmista porque considero que en gran parte la existencia de tantos casos tiene que ver también con que están aumentando muchas veces las capacidades para visibilizar, para trazar lo que está ocurriendo, y por lo tanto yo siento que es parte de un esfuerzo permanente de todo Estado. Tú vas a cualquier país desarrollado, te das cuenta que son problemas que se repiten con las licitaciones, y por lo tanto cada cierto tiempo hay que hacer ajustes. Yo me quedaría con, al decir lo de las regiones, me quedaría no como una instalación de una duda, sino que el desafío que tenemos que abordar a tiempo es que pongamos acorde a las necesidades de la transformación del Estado hacia las regiones, de la institucionalidad de control de los gastos y las acciones de los agentes públicos. Sí, ahora hay un punto en términos comunicacionales que es bien interesante, que es una paradoja de verdad, que es que muchas veces la solución que las personas ven para este tipo de problemas es traspasarle poder a alguien que ponga orden. Que es la antítesis exacta de la lógica de la participación, de muchos ojos vigilando, de una serie de pasos por distintas instituciones, de que las instituciones funcionen bien, y de alguna manera se le entrega o se busca entregarle poder a una o dos personas en un contexto para que generen una verticalidad de mando que aparentemente consideran es mejor que sea transparente la acción de esas instituciones que están afectadas. Eso me parece un paradojal, porque puede terminar, pero el remedio puede ser 100.000 veces peor que la enfermedad. No solamente tú puedes generar una dictadura, sino que además puedes generar una dictadura corrupta. Sí, por supuesto. O sea, lo que está Fernando es siempre la atención que uno tiene al crear institucionalidad que controle este tipo de actuaciones. Pero tú estás señalando tal vez el camino que muchos ven respecto a la discusión del Estado moderno, que es cómo tú involucras a la ciudadanía en el control de las acciones de los agentes públicos. Y aquí lo interesante es que es justamente la posibilidad que tenemos como país de discutir, tal como estábamos mencionando junto a José Francisco, y si le sumamos eso a la discusión convencional, está la posibilidad de hablar al respecto, pero hablar en serio, hablar con todos los datos, y también desestigmatizar una acción que es bastante universal en el tiempo de los países. No estoy diciendo con esto que sea algo que tengamos que tolerar, sino que simplemente tenemos que ir viendo la graduación del daño que se le hace a la democracia en función de los avances también de la sociedad, al evidenciar cosas que te aseguro que en 1900, no sé, a principios del siglo, cuando aparecía la escoba de Ibáñez, evidentemente todo esto era multiplicable por 10.000, te fijas, en términos de gravedad, de magnitud, de instalación en el funcionamiento del Estado. Por tanto, yo siento que tenemos una oportunidad bien bonita, y aquí, ojo, cuando se habla de ciudadanía, no se habla de que la ciudadanía se empodere a título individual, sino que en los países desarrollados muchas veces hay asociaciones de consumidores, hay asociaciones de colaboradores, entre comillas, de la acción estatal, que cumplen un rol muy interesante y muy territorializado también. Es decir, que ellos se suman al esfuerzo del Estado para controlar lo que ocurre en su territorio. Y eso es, yo creo que es la dirección más sana, porque tú, como bien dices, no basta con que tengamos un super hiper contralor o un super hiper consejo de defensa del Estado, porque nunca va a ser suficiente. Ese es el duelo que hay que hacer. La corrupción siempre va a existir en la medida que hay delitos que uno pueda quebrantar o no, y siempre va a existir la posibilidad de acercarse al poder para buscar ciertos favores empresariales, de inversiones, de favores políticos, etcétera. Por lo tanto, yo siento que ahí está la pista interesante, que veámoslo como oportunidad. Como país podemos o no hacer este avance en términos de mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y mayor reducción de la corrupción. Sí. ¿Tú, José Francisco? Yo creo que hay otra paradoja también distinta a la que mencionaste, Fernando, pero que es muy difícil enfrentar, porque una vez que se saben los actos de corrupción, muchas veces es muestra de dos cosas. Uno, que la institucionalidad no estaba funcionando en ese caso y por eso estas personas
abusaron de las atribuciones que tenían, pero también, por otro lado, hay una muestra de que funciona la institucionalidad en el sentido de los organismos fiscalizadores hicieron la pega, denunciaron esta situación y probablemente van a haber sanciones. Y esto lo quiero ejemplificar con el caso de las colusiones. Nuestra institucionalidad que fiscaliza, la Fiscalía Nacional Económica, los tribunales de la libre competencia, son instituciones nuevas. Y es natural que, dado que se crearon esas instituciones, se conozcan estos casos de colusión o de falta a la libre competencia. Y ahí la paradoja es, bueno, aumenta el desprestigio por la actividad, por el gremio, etcétera, pero en la práctica lo que estamos haciendo es que las instituciones empiezan a funcionar porque empiezan a saberse todos estos casos. Si es que no existieran esas instituciones, probablemente no se sabrían y comunicacionalmente o en el ambiente público estaríamos, entre comillas, mejor, pero estaríamos mejor con un costo grande que es no sabiendo todo lo que está pasando bajo el agua. Entonces, la gran pregunta que tiene no solamente el gobierno, sino que el sistema político en general o el sistema administrativo es cómo hacer para denunciar con fuerza y fiscalizar y crear instituciones que fiscalicen, pero que en paralelo no se estén desprestigiando continuamente las instituciones, porque la única forma de corregir esto es con más información y no con menos información. Sí, ahora ahí convengamos también que no tampoco se puede caer uno en esta idea de, mira, complacerse por el hecho de que se saben estas cosas porque de esa manera se comprueba que se está haciendo la pega. Yo lo encuentro muy bien que eso ocurra, pero el ideal ciudadano, el ideal republicano, si tú quieres, es que este tipo de cosas no sucedan, o que cuando sucedan inmediatamente se detecten y se corrijan sin necesidad a veces de terminar con años de cárcel. Es decir, lo que busca el país es tener una sociedad más proba, no tenerla hipercorrupta, pero darse cuenta cada vez que alguien roba. Sí, por supuesto. Oye, Fernando, si me permites, hay un paralelo igualmente dramático, porque yo creo que no hay que bajarle el perfil a un asunto que es muy grave, que no solo afecta a la fe pública, sino que daña derechamente el funcionamiento del Estado, la economía, etcétera. Si uno hace una comparación, por ejemplo, con temas horribles, pero que se ve muchas veces sobredeclarado o subdeclarado en función de la capacidad institucional, vamos a ver ciertos paralelos. Estoy hablando de la violencia intrafamiliar. ¿Te fijas? Que es algo brutal y es algo que efectivamente tú puedes o no dejar consignado en el sistema a través de los agentes, digamos, carabineros, las oficinas de protección de la mujer del Ministerio de la Mujer y de Género, etcétera. Y efectivamente durante mucho tiempo se subdeclaraba porque no había un camino institucional que permitiera que la mujer se sintiera en confianza de dar a conocer su caso y que se sintiera acogida. Por ejemplo, se crean casas de acogida para las mujeres violentadas para que no vuelvan a quedar expuestas a la violencia de su pareja. Y aquí es el mismo caso, si me permite el paralelo, es igualmente terrible. Y tampoco podemos conformarnos con decir que bueno que tenemos súper trazado la cantidad de casos de violencia intrafamiliar. Evidentemente hay que ir al fondo. Y aquí yo creo que hay que conectar con una discusión que tú tenías en el panel anterior, que alcancé a escuchar algo, que tiene que ver con no sé quién lo dijo, digamos, pero mencionaba esta posibilidad de que mucha gente valiosa se retire de la actividad pública, dado que es un espacio cada vez más corrupto y por tanto donde uno se mete y se ensucia o termina desprestigiándose, ¿te fijas? Entonces eso es parte de la solución, que nosotros al subir las exigencias, pero también al subir el estándar ético, y vamos a decir lo estético, lo que se ve mal, más allá de lo legal, estamos también recuperando un espacio que es central para nuestra sociedad. Básicamente, la solución que se ha propuesto muchas veces es el facilismo, es decir, la política no sirve. Tú señalabas en el panel anterior este recurso fácil de decir la política es una mierda, que nos deja a todos tranquilos al encontrar que hay alguien de la UDI y del PS manchado por la corrupción, pero evidentemente no soluciona nada, te fijas, porque finalmente te retiras y dejas el espacio a los más corruptos. Si te vas retirando todos los buenos talentos de la actividad pública, te van quedando los peores, digamos, los menos talentosos, los menos con menor vocación. Por lo tanto, hay toda una discusión respecto de cómo revalidamos lo político, y yo creo que estamos en eso. No ha sido fácil, pero estamos recuperando un poco el sentido de lo político, de volver a conversar, de volver a ponerle sentido a la discusión en colectivo. Y segundo, cómo revalorizamos el servicio público. Y aquí yo derechamente creo que hay que decir algunas cosas que son tal vez impopulares,
pero es importante que se empiece a hablar de los salarios de quienes trabajan en el Estado. Yo trabajé en el Estado y me parece que hay salarios que están tal vez demasiado elevados si uno lo indexa, por ejemplo, al salario mínimo, que son discusiones que se llevan en otros países. Es decir, ¿es tolerable que el salario mínimo esté bajo los 500 y que alguien gane 10 veces eso? Son discusiones que como sociedad creo que tenemos que plantearnos para, entre otras cosas, tener la certeza que quien está en el servicio público lo hace porque quiere hacer una contribución y que puede entrar y salir sin dañar su honra ni dañar el funcionamiento del país. Sí, interesante ese punto de vista. ¿Cómo lo ves tú, José Francisco? Yo creo que hoy día estamos en un escenario donde hay que cuestionarse todo y sobre todo cuál es el rol y la función que ha cumplido los organismos del Estado en cuanto a si están verdaderamente al servicio de los ciudadanos o no. Y yo creo que esa es una discusión muy compleja que requiere varios matices y no se trata de hacer generalizaciones drásticas porque obviamente ayudan poco. Es difícil encontrar soluciones simples a problemas tan complejos. Y una cosa es lo que decía Javier, eso de cómo se desmotiva mucha gente que querría entrar al servicio público, que tiene vocación por precisamente estas cosas. Lo segundo, que algo mencionaba anteriormente también, que yo creo que lo peor de vivir en una sociedad con mucha corrupción es que esa corrupción no se sepa y no hayan sanciones y no se fiscalice. Yo creo que estos son pasos necesarios para llegar a una sociedad más proba, a una sociedad donde estos casos se eviten y no simplemente se denuncien. Y yo en ese sentido creo que tiene razón en lo que decía Fernando, que no basta simplemente con que se sepa, sino que tiene que haber sanciones, tienen que haber o sea, el ejemplo, prevenciones. Exacto, el ejemplo, si tú quieres, valga la redundancia, lo ejemplificador en términos sociales es cómo se resuelve el caso. No es necesariamente que se descubra. Para eso tienes que tener sensores que estén dedicados justamente a eso. Pero cómo se resuelve el caso le dice a la gente mucho mejor cómo opera el sistema. Y nosotros tenemos un nivel de impunidad enorme o todo orden de cosas en términos no solamente políticos, sino que también en situaciones de otro tipo de delito. Es que yo creo que para complementar es una cuestión de paso a paso, es decir, antes de sancionar lo primero es saber. Hoy día estamos en esa etapa de saber y avanzando en sancionar, porque se han modificado las medidas anticolusión, aún es insuficiente porque estamos en un escenario, bueno, esto ya es como repetido, pero un escenario líquido en todo ambiente, no solamente en el funcionamiento del Estado, sino que también en cómo los gremios, las empresas, las personas se adaptan a esta nueva institucionalidad y a esto que obviamente es nuevo y es tan duro. O sea, mediáticamente hace mucho más ruido cuando las cosas se hacen mal que cuando se hacen bien. Y eso yo creo que las instituciones, la política tiene la misión fundamental de transmitirlo lo mejor posible para que no se caiga en un extremo u otro con consecuencias que tú advertiste, es decir, concentrar solamente en uno o dos personas, máximas atribuciones, como si eso fuera a garantizar un orden, podría terminar siendo un mal mayor. Sí, bueno, eso está hoy día una vez más en el pic de la noticia, y cada vez que ocurre, lo que peor puede pasar, a mi modo de ver, es que se produzca una expectativa respecto de la resolución de esta situación, tal cual como pasó con el financiamiento ilegal de la política, y después los resultados sean paupérrimos. Sí. Eso es mucho peor porque te da a ti la sensación de que cada cual aquí corre y se rasca con sus propias uñas y esto es ley de la selva, digamos. No es justicia. Javier. Sí, bueno, ese es uno de los temas que hace que, tal como dijimos al principio, esta sea una tarea permanente, es un perfeccionamiento permanente del Estado. Yo creo que somos varios los que creemos que la justicia, luego de haber hecho esta gran reforma cuando estaba de ministra Soledad Alvear, de la reforma procesal, que se hizo un gran avance, que fue algo que en décadas no se había hecho una intervención tan profunda, yo creo que es uno de los poderes de Estado que, como parte de la discusión de qué tipo de sociedad estamos exigiendo, porque en eso consiste, estamos con mayor exigencia y eso es bueno, se pone al día también. Es decir, yo creo que evidentemente hay ciertos delitos que están
trabajados porque hay literalmente poco personal. Es tan básico como eso. Los jueces no pueden estar en 15.000 cosas y van priorizando en función de carpetas que son gigantescas. O sea, no basta con que todo el sistema descanse en un solo juez, evidentemente. Por mucho que sea un juez mediático, que esa es a mi entender, uno de los riesgos de este tipo de puesta en escena de la efectividad de la justicia, que terminan convirtiéndose en ministro de Bolsonaro después de un rato. Yo sí creo que la justicia tiene que hacer humildemente una puesta al día también, tal como todos los poderes están haciendo ese ejercicio de humildad de ver cómo han cambiado la exigencia de la sociedad. Porque mira, en el caso de los delitos, nosotros todos sabemos que tal vez uno de los mayores problemas que tenemos a nivel de penetración en la población y en particular en los sectores populares es el narcotráfico, ¿no? Que derechamente maneja territorios. Tú no sacas nada con desbaratar una banda y mostrar plantitas de marihuana en una linda puesta en escena sobre un mantel, si finalmente agarras a 2 o 3 líderes, pero esos líderes van a ser reemplazados por otros que están esperando su turno en ese barrio. Entonces es el típico ejemplo que no basta con poner en escena la efectividad de la justicia, sino que tenemos que ir a la par de eso, que yo creo que es necesario, como decía José Francisco, visibilizar que hay sanciones, está bien, pero a la par de eso hay que empezar a ver, bueno, ¿qué pasa? Que hay una cosa estructural que sale una banda y entra otra. Y ahí está toda la discusión, por ejemplo, de la necesidad de que la justicia cuente con más herramientas para hacer control de los movimientos financieros de estas grandes bandas. Si eso es. O sea, hay un montón de cosas que mucha gente ya sabe, pero que muchas veces la institucionalidad no está al día. Entonces, veámoslo como uno de los temas pendientes, digamos. Sí, no, interesante el punto. Ahora, yo quiero rescatar una vez más esto que ustedes ambos han señalado, que es imperioso para saber que este tipo de cosas ocurran, bueno, que se visibilicen. Si es que estas cosas pasan en un marco de, qué sé yo, una práctica aceptada por todos y que cuando yo llegue al gobierno voy a hacer lo mismo y por lo tanto no alego, como ha pasado en algunos otros países, digamos, durante mucho tiempo, yo tengo la impresión entonces que las instituciones son de alguna manera pervertidas para un determinado propósito. Pero como en Chile nadie cree, yo tampoco, no creo, que ese sea lo lógico y que lo que corresponde es que haya canales de investigación adecuados y que cuando pasen este tipo de cosas se conozcan y que cuando se prueben este tipo de cosas haya consecuencias judiciales, donde esa cadena de sucesos que tienen que pasar deben imperiosamente no siempre cortarse en que no hay resultado final, que es el juicio condenatorio. Exacto. O sea, y sobre todo un punto, dale. perdón, del estándar que tiene que tener la política frente a estos hechos, es decir, las coaliciones, los partidos, porque si es un acuerdo transversal o consta transversalmente que las sanciones no son las adecuadas, la política tiene 2 misiones. Uno, modificar las instituciones, ellos tienen por mandato la responsabilidad de hacerlo, pero lo segundo también, un estándar más alto. Si queremos volver a reencantar a las nuevas generaciones, que participen más personas de las instituciones, del servicio público, gente que podría hacerlo y no lo hace precisamente por estos casos, la única alternativa es generar un estándar más alto. Y cuando vemos que después de los casos de corrupción, después de condena incluso, los partidos, las coaliciones, siguen llevando a estas personas como candidatos o siguen teniéndolas en sus grupos, lamentablemente terminan generando una gran diferencia entre lo que se dice para afuera y lo que se termina haciendo. Y eso obviamente ha sido un problema transversal, pero que si no se cambia, va a terminar horadando nuevamente las instituciones y seguir aumentando el descontento ciudadano cuando estos casos se sepan. Absolutamente, pero ¿sabes qué, José Francisco? En ese punto yo creo que se ha avanzado bastante, por una sencilla razón, que es que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se cambia el sistema de votación, o sea, el sistema electoral, y por lo tanto el poder que tienen los partidos, si bien sigue siendo muy elevado en la definición de las posibilidades de las candidaturas, se ha reducido bastante, porque acuerdas que antes
no tenías mucha posibilidad de sancionar con tu voto a quien te parecía un agente corrupto, digamos. Yo siento que ahora hay mucho más apertura y por lo tanto el voto puede movilizarse. Vemos el caso de lo que ocurrió en una región del Biobío, sin querer nombrarla, donde finalmente esa candidatura terminó bajándose, porque entre otras cosas los partidos se dan cuenta que el daño versus el eventual beneficio electoral es mucho mayor. Entonces hay un incentivo a que el votante pueda castigar con un sistema mucho más abierto y que da más cabida a nuevas fuerzas políticas. Pero estoy de acuerdo contigo que yo creo que es un tema transversal y que los partidos políticos son una de las instituciones que está más al debe claramente en este esfuerzo que estamos haciendo como sociedad de ponernos al día. Siguen demasiado atrapados por discusiones internas y básicamente por el poder electoral que tienen ciertos candidatos que siguen siendo viejos caciques en sus territorios. Y eso es uno de los temas estructurales que se tiene que hacer cargo el propio partido. No necesitan una ley para hacer las cosas bien, digamos. Yo siento que ahí están los liderazgos políticos un poquito atrasados. Sí, en todo caso, dentro de, llamémoslo así, el mundo ideal o el país ideal, sería extraordinariamente potente que la justicia, que como ocurre en varios países del mundo, sea el acto ejemplificador que inhibe a las personas a cometer delitos, digamos. Para eso existe y se construyó la justicia con castigos y condenas, digamos. Si es que finalmente no pasa nada en los casos, bueno, el incentivo a continuar haciéndolo está presente siempre, ¿o no? Sí, de todas maneras, por eso una de las razones para establecer una pena es un principio que se llama de prevención general, que lo que apunta es evitar a que esa conducta se vuelva a repetir. Y yo creo que en una sociedad democrática el estándar debe ser la ley, pero hoy día lo que estamos viendo, el gran problema de transparencia de estos casos de corrupción, exige que la política se ponga un estándar mucho más alto, y eso es necesario que lo hagan los partidos y todas las coaliciones. Sí, lo que tú dices, Fernando, es muy anglosajón, digamos, que es como el efecto demostrativo de una sanción, de un debate, de una discusión pública. Es lo que hizo Giuliani en algún momento con las mafias, no sé, ese tipo de cosas que tú dices, bueno, aquí pasa algo, o lo que se hizo con la mafia italiana en algún momento, que se hizo un gran parelé, que se hace un festival de juicios donde tienes 10, 15 casos de las grandes cabezas de redes de delitos. Lamentablemente, yo creo que en ambos casos, en el caso italiano y estadounidense, lo que hubo fue antes una decisión del Estado de invertir recursos en serio. Y eso es lo que yo decía al principio. O sea, no podemos esperar la excepcionalidad de un juez, vamos a llamar, no sé, un Gajardo, por ejemplo, que de mutuo propio, tal como ocurrió en el pasado con los grandes defensores de derechos humanos, salvan un poco el prestigio institucional, sino que tiene que ser una respuesta de Estado. ¿Y qué significa eso? Que como sociedad le demos las herramientas para que lleven adelante las investigaciones y cuenten con las capacidades para hacer un parelé generalizado. Volviendo al caso del narcotráfico, no basta con agarrar 2 o 3 cabecillas de una banda, los cabezas de pelota, los cabezas de no sé qué cosa. Tienes que recuperar barrios completos. Cuando eso ocurre, tú dices, bueno, aquí está funcionando el sistema judicial en Chile, aquí está funcionando la prevención del delito y la condena. Estamos lejos, porque yo creo que seguimos un poco atrapados en el diagnóstico, y aquí lo que se requiere es una mirada de Estado donde las distintas fuerzas políticas acuerden inversiones proporcionales y esfuerzos proporcionales. Bueno, le agradezco a ambos, José Francisco Lagos y Javier Altamirano. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense, chao. Abrazos. Chao, que estén bien. Chao. Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.